Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Repensar la Historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Hoy retomamos nuestra serie de los horizontes culturales y toca hablar sobre el periodo clásico. Dicho periodo abarca del 200 al 800 después de Cristo aproximadamente, en la cual tenemos las culturas más sobresalientes o populares de Mesoamérica, como son la Teotihuacana, los sitios de Xochicalco, Tajín, Monte Albán y por supuesto la cultura maya. Comenzaremos con la cultura teotihuacana. Está ubicada en el Estado de México. Es un lugar bastante imponente. El sitio arqueológico es visitado por miles de personas durante todo el año. Cuando más se congregan es el 21 de marzo por el solsticio. Recordemos que en toda Mesoamérica existió una religión politeísta. Sin embargo, se tiene un dios predilecto o un dios que se repite constantemente en todas las construcciones que se ven alrededor de Teotihuacán o bien en los artefactos que encontramos. Estamos hablando del dios Tlaloc. ¿Quién fue el dios de la lluvia o del agua? Cabe señalar que Teotihuacán no es el nombre original, fue impuesto por los mexicas y quiere decir en náhuatl ciudad de los dioses. ¿Por qué la llamaron así? Recordemos que los mexicas, cuando estaban en la ruta de la peregrinación para encontrar la tierra prometida, pasaron por este sitio, por el sitio de Teotihuacán. Pero los mexicas no habían visto una construcción así de grande. Ten en cuenta que habían pasado miles de años entre teotihuacanos y mexicas. Cuando ven una construcción así de enorme, pues es natural que para ellos hayan pasado y este lugar haya sido construido por los mismos dioses. Y a partir de ahí se comenzaron a escribir y mencionar muchas leyendas alrededor de Teotihuacán. Entre la que encontramos es la creación del Sol y la Luna, que te contaré a continuación. En la noche de los tiempos, allá por Teotihuacán, la ciudad de los dioses, estos se reunieron para planear el nuevo día y preguntaban quién llevaría a cuestas la luz. Entre los ahí reunidos se presentó Tecocistecatl. ¿Y quién más? Como todos se miraban temerosos y se escondían, los dioses se dirigieron a Nahuatzin, quien tranquilamente aceptó, pues amaba a los dioses. Tecocistecatl y Nanahuatzin comenzaron a preparar sus ofrendas mientras ayunaban como penitencia. Los dioses preparaban el fuego de la roca divina. Todo lo que Tecocistecatl ofrendaba era precioso. Plumas de quetzal, oro, espinas de jade y sangre de coral, obtenida por espinas de obsidiana. Lo que Nanahuatzin ofrecía eran cañas verdes, plantas medicinales, espinas de maguey y sangre pura que emanaba por sus manos. Cada uno hizo penitencia en los montes que le construyeron los dioses, los que le dicen son hoy conocidos como las pirámides del Sol y la Luna. Al concluir el periodo de ayuno, regaron sus ofrendas en la tierra y a la medianoche se adornaron y vistieron. A Tecocistecatl le obsequiaron un tocado de plumas de garza y a Nanahuatzin le regalaron un tocado de papel. Así fue que los dioses comenzaron a reunirse alrededor del fuego divino y en medio colocaron a Tecocistecatl y a Nanahuatzin. Le ordenaron a Tecocistecatl que se arrojara al fuego. Este obedeció con premura, pero al sentir el ardor del fuego, no lo pudo resistir y retrocedió. Lo intentó 1, 2, 3, 4 veces más y no fue capaz de lanzarse a las llamas. En ese momento, le ordenaron a Nanahuatzin que se adentrara en las llamas. Se arrojó decidido. Hizo fuerte su corazón, cerró los ojos y no vaciló. Ardía en el fuego divino. Aquella actitud decidida hizo reflexionar a Tecocistecatl
Sobre su temor e impulsado por el arrepentimiento se lanzó a las llamas, aunque para entonces ya era tarde. En esos momentos, un águila descendió hacia la hoguera y súbitamente un ocelote brincó también cuando las llamas casi se apagaban. De esta forma se explican el negro plumaje del águila y las manchas del ocelote. Los dioses aguardaban de un momento a otro la aparición de Nanahuatl en algún lugar del cielo, ya transformado el sol. Y el sol llegó del oriente, pintado de rojo, esplendoroso, proporcionando calor. Tecocistecatl llegó después, brillando con igual intensidad. Los dioses se preguntaban, ¿qué hacer con dos soles? Ejecatl tomó un conejo y con él abofeteó al segundo sol, opacando su brillo y transformándolo en la luna. Y hasta ahí la leyenda. Ahora ya saben por qué según los mexicas existía el sol y la luna. Y a partir de ahí también porque tiene la explicación de que había dos pirámides, tanto del sol como a la luna. Una de las aportaciones de Teotihuacán fue el sistema comercial, porque hallaron unas conchas de mar en el templo de Quetzalcóatl. A partir de este hallazgo comenzaron a hacer muchos más estudios y se dieron cuenta que efectivamente existía una red comercial en el clásico mesoamericano, es decir, posiblemente Teotihuacán. Esta era una ciudad netamente comercial y religiosa, de ahí que tengamos esas conchas de mar en ese templo. La imagen de las conchas la voy a subir a redes y un mapa de la distribución de Teotihuacán. Si vas a visitar Teotihuacán es necesario que sepas que los edificios más importantes son los tres clásicos que no debes de perder de vista, que son la pirámide del Sol, que es la más grande que vas a encontrar, la pirámide de la Luna y sobre todo, y yo creo que el más importante o rico visualmente si eres amante del arte, sería el templo de Quetzalcóatl, donde encontrarás las famosas o ya mencionadas conchas de caracol y los altos relieves, tanto de Tlaloc como de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada. Y esto lo vas a encontrar en toda la pirámide o el basamento piramidal. Han hecho algunas recreaciones de cómo era Teotihuacán en su esplendor y algunas marcan un rojizo, un turquesa, es decir, muy coloridas en su ornamentación. Quizás haya sido así, ¿no? Dentro de las más coloridas que te digo son estas, las del templo de Quetzalcóatl. Por último, aún desconocemos el verdadero nombre de la ciudad y el por qué la gente dejó de habitar dicho sitio. Hay algunas teorías de las cuales yo te puedo platicar alguna. La que siempre repito durante estas pláticas es que quizás alguna sequía azotó a la ciudad, no soportó ya tanto la cantidad de gente que llegaba a ella y pues poco a poco fueron abandonándola. Y regresamos al punto. Estos habitantes se fueron dispersando y llevaron el conocimiento que encontraron en Teotihuacán a otros sitios. Por eso vamos a seguir pasando casi de generación en generación todo este conocimiento. De tal manera que cuando llegaron los mexicas por ese lado, ya lo que encontraron fueron ruinas y la apropiación de la naturaleza sobre estas pirámides. Van a encontrar algunas fotografías de principios del siglo XX, finales del XIX, en donde veamos cómo la apropiación de la naturaleza consiguió envolver a las pirámides. Y hay también una pintura de José María Velasco en donde se aprecia eso, en donde se puede asemejar más a un cerro que a un sitio arqueológico, por ejemplo. Xochicalco es un ejemplo de ciudades en el centro de México, tras el declive de la urbe de Teotihuacán y el vacío de poder que dejó esta ciudad. Este periodo está caracterizado por una serie de eventos que dan paso a la fundación de Tula, tras una serie de migraciones de grupos habitantes del centro de México, hecho que coincide con el abandono de los sitios del norte de Mesoamérica y el colapso de las ciudades mayas de las tierras bajas del centro y del sur. Se ha sugerido que estos eventos propiciaron en Xochicalco la llegada de varios grupos provenientes de diferentes lugares de la región mesoamericana,
Los relieves de las serpientes emplumadas en el templo del mismo nombre sugieren influencias teotihuacanas y mayas. Por otro lado, su posición en lo alto de una montaña, al igual que otros centros poblacionales de esta época, sugieren un periodo de conflictos bélicos entre ciudades con pequeños territorios. Ante la ausencia de una orbe hegemónica, sin embargo, esta interpretación ha sido refutada recientemente en favor de los elementos simbólicos y territoriales, cerro, agua y el asentamiento. Uno de los principales espacios más interesantes de este sitio es un observatorio astronómico, en una cueva a la que accede a través de una escalinata esculpida en la roca. En esta, por un periodo de 150 días al año a partir del 30 de abril, se ve al sol entrar por un ducto vertical de pequeñas dimensiones horadado en la roca. Les hago la invitación, si no han ido a Xochicalco, vayan a este sitio arqueológico muy admirable. El Tajín es la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz. Su influencia abarca las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla, desde la Sierra Norte de Puebla, donde su influencia se aprecia claramente en la zona arqueológica de Yoluchán, hasta la planicie costera del Golfo de México. Desde el punto de vista urbanístico, en el Tajín se privilegiaron los grandes espacios abiertos delimitados por templos y desniveles, además de las decoraciones con nichos, relieves y pintura mural. Una de las construcciones más interesantes es la llamada Pirámide de los Nichos, llamada así porque los tableros que componen sus fachadas fueron decorados con nichos que hacen un total de 365, razón por la cual ha recibido atención de los estudiosos en calendarios y cosmovisión mesoamericana. El Tajín es la ciudad con mayor número de juegos de pelota, 17, y lo que se ha interpretado es como una necesidad de la diversidad cultural, que, de acuerdo con la época, pudo habitar en esta ciudad. Monte Albán. Fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Se fundó en el 500 a.C., sobre la cima de una montaña en el centro de los valles centrales de Oaxaca, y funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el 800 después de Cristo. En su momento de mayor desarrollo, Monte Albán llegó a tener cerca de 35,000 habitantes, quienes vivían en su mayoría en las laderas terraceadas de la montaña dedicados a la agricultura. Para la época clásica, son notorios sus vínculos con Teotihuacán. En Monte Albán, la influencia teotihuacana se aprecia en su arquitectura, cerámica y pintura mural, entre otros aspectos. Al final del Clásico Temprano, el vínculo con Teotihuacán se rompe y la organización político-territorial zapoteca alcanza el máximo nivel de desarrollo, pero también de desigualdad social, según González Lincoln. Para el posclásico, el poder de Monte Albán como ciudad hegemónica se perdió totalmente, y las ciudades de los valles centrales se ven influenciadas por el advenimiento de los grupos mixtecos. Monte Albán no es la excepción, apreciándose esta influencia en la famosa tumba 7 descubierta por Alfonso Caso en 1932. La zona arqueológica de Monte Albán fue declarada por la UNESCO, conjuntamente con el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, como Patrimonio Humanidad desde el año 1987. Y finalmente, la cultura maya. La zona maya comprende la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guatemala y Honduras. Un dios importante dentro de esta cultura maya podemos mencionar a Kukulcán, que sería la versión maya de la serpiente emplumada. Y también al dios Chac o el Chacmol, el dios del agua, o el Tlaloc para los mayas. Por la gran cantidad de zonas arqueológicas dentro de esta zona, sería innumerable mencionar todos y cada uno de los edificios y sitios arqueológicos que hay en la zona, que todos debemos ir a visitar. Sin embargo, hay una que destaca más que otras, y es en este caso de la pirámide de Chichén Itzá y el observatorio. Estos dos edificios son los más importantes, pues aquí se observa la plenitud de la arquitectura junto a la astronomía. Los equinoccios, sobre todo de primavera, juegan un papel importante en la pirámide de Chichén Itzá,
pues se puede observar cómo baja la serpiente emplumada. Dentro de las aportaciones de los mayas vamos a tener el uso del cero. Como se recordará, hace mucho tiempo, por lo menos los de mi generación, nos hacían aprender los números mayas ahí en las clases de matemáticas. La aportación que tiene esta cultura, aparte de que conocemos su sistema vigesimal, es el uso del cero. Aunque estudios recientes han observado que ese uso del cero va mucho más atrás, incluso algunos lo datan con los olmecas. También es importante mencionar este sistema vigesimal, que es por rayas y puntos, como ustedes recordarán. Les dejaré en esta imagen en las redes sociales de Repensar la Historia. Una aportación importante de los mayas es sin duda la astronomía, y con ello tenemos el calendario solar, que es uno de los más precisos que hubo dentro de la antigüedad. Por ello es importante hacer mención que los mayas eran grandes observadores del cielo. De ahí viene pues quizás un poquito la anécdota que los mayas tenían contacto con extraterrestres. Pero para cerrar con broche de oro esta parte de los mayas, voy a contarles la leyenda de la creación del hombre a partir de una de las obras también famosas de los mayas que llegó a nuestros tiempos, que es el Popol Vuh. Al principio todo estaba en suspenso, en silencio, inmóvil, callado. Nada había sido creado, solo existían un mar quieto y un cielo calmo. Todo era oscuro. Los dioses homorfos Ukumats y Urocán, corazón del cielo, decidieron alumbrar y poblar la tierra y crear el mundo, los árboles, las llanuras, la vida y el hombre. Así dijeron: que el agua se retire, que se llene el vacío, que surja la tierra. Y así fue. Crearon el día y la noche. De las aguas azules crecieron las montañas, los valles, las quebradas, los llanos, la jungla, los ríos, los arroyos, los lagos. Después crearon los animales pequeños y grandes, pájaros, aves, serpientes, jaguares, coyotes, culebras, víboras, leones, venados y muchos otros. Y más, y dijeron: tú, venado, dormirás en las orillas de los ríos y en los barrancos y caminarás a cuatro patas. Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos. Allí haréis vuestros nidos, allí os multiplicaréis. A cada animal correspondía un hábitat específico. Los dioses querían ser venerados, por eso dijeron a los animales: hablad, gritad, gorjodead, llamad, hablad, cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Invocad a nuestros creadores, adorarnos. Pero los animales solo chillaban, cacareaban y bramaban. No saben decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y se comerán entre ellos. Luego, quisieron probar suerte nuevamente porque querían crear, antes del amanecer, un ser capaz de adorarlos. ¡Hagamos el hombre de barro! Pero estos hombres se deshacían, estaban blandos. No tenían movimiento, no tenían fuerza, se caían, estaban aguados, no movían la cabeza. Al principio hablaban, pero no tenían entendimiento. Los dioses decidieron ahogarlos. Entonces, los dioses pensaron en hacer un hombre más fuerte, el hombre de madera. Creamos el hombre de madera, que será más fuerte y resistente, dijeron los dioses. Estos hombres hablaban y se multiplicaban, pero no tenían alma ni memoria, no pensaban, no rezaban. Tampoco estos hombres saben adorarnos. Enviamos otro diluvio para ahogarlos.
El diluvio mató a casi todos los hombres de madera. Los sobrevivientes se transformaron en monos. Casi salía el sol cuando 4 animales, el zorro, el coyote, el loro y el cuervo, se presentaron a los dioses y los acompañaron a un lugar en donde crecía mucho maíz amarillo y blanco. Los dioses empezaron a moldear este alimento que se convirtió en la sangre, la carne de los seres humanos. Fueron así creados 4 hombres: Balam Kitse, Balam Akabad, Manukutá y Kibalam. Eran bellos, fuertes, inteligentes, veían y sabían todo. Eran muy sabios, tanto que los dioses empezaron a molestarse. Ven demasiado, oyen demasiado, conocen el mundo como nosotros, parecen dioses. Entonces los dioses pusieron un velo sobre los ojos de los hombres, soplando nubes que los empañaron la vista y el oído. Durante la noche crearon a las mujeres y los hombres fueron muy felices y se multiplicaron poblando la tierra. Por fin, todos veneraban y adoraban a los dioses. Y es por eso que los mayas adoraban a sus dioses. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Tucídides. Menciona lo siguiente: los enemigos serán más duros de combatir si les acometemos cuando estén fuera de sus naves, porque viendo que ya no pueden volver atrás sin peligro, pelearán mejor. Fin de la cita. Los problemas se vuelven más fuertes cuando no hay marcha atrás. Vendrán con todas sus consecuencias. Sabiendo esto, te recomiendo anticipar cualquier peligro o bien asumir el embate de los problemas, porque sabremos que no habrá marcha atrás. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Bien, ya está aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda seguirme en las redes sociales de Repensar la Historia. Y sobre todo, recuerda que siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Muchas gracias.